Bueno, me has vendido muy bien, se nota que es mi compañero. Como decía Coque, soy SEO Manager en Internet República. Aquí os dejo mis redes sociales por si luego queréis que hablemos de los entresijos de Google. Y bueno, como dice ahí, nací en Málaga y dicen que es SEO, ¿no? Luego le preguntaré a Rosa si el copy está bien, porque hay mucha gente que no lo pilla y a mí me pareció muy buena idea. Lo primero de todo, os quería preguntar, ¿cuántos SEOs hay aquí presentes? Levantad la mano. Vale, hay bastante. ¿De contenidos? ¿SEO técnico? Vale, estamos un poco representados. Me alegro de no estar sola aquí. Bueno, ¿qué hacemos los SEO realmente? Mi objetivo hoy es un poco evangelizar el SEO. Y diréis, bueno, si el SEO ya todos sabemos la importancia que tiene, ¿no? Bueno, sabemos la importancia que tiene, pero muchas veces no lo integramos tan bien o como a mí me gustaría dentro del negocio. Y ese es un poco el objetivo que tengo hoy de esta charla, de mostraros qué es lo que hacíamos los SEO antes, qué es lo que hacemos los SEOs ahora y cómo es importante que nos integremos dentro del negocio, que es para lo que todos estamos aquí al final. Pero ¿qué hacemos los SEOs, no? Este meme me hace mucha gracia porque es como lo que mis padres se piensan que hago, que soy una ejecutiva en Madrid, lo que mis amigos se piensan que hago, una friki que está por ahí detrás del ordenador. ¿Y qué es lo que realmente hacemos, no? Lo que realmente hacemos es esto, que es básicamente rezar a Google y hacer lo que él nos dice que tenemos que hacer, porque ese es básicamente nuestro objetivo, que Google esté contento y que no nos la líe. ¿Y cómo ha sido este cambio? Porque muchos sabéis que el SEO no siempre ha sido igual y creo que es algo que tenemos que empezar a pensar, que ya no somos 4 frikis que estamos tocando código detrás de las páginas y cambiando cosas que a lo mejor cierta gente no entiende, ¿no? Sino que esto se ha profesionalizado mucho en función de cómo ha ido avanzando el algoritmo y cómo han ido cambiando todo el tema del posicionamiento orgánico, ¿no? Y me gustaría empezar con esta imagen. No sé si alguno de vosotros reconoce a alguien de esta foto. Este chiquitillo, regordete, el más pequeño, este es Leo Messi. Y vemos la foto y yo decía, joder, el chaval, el más pequeñito, el más regordete. Pues así es un poco, esta foto la he buscado adrede por la misma época, a finales del 98, donde nació Google. Y es que Google era igual. Google cuando surgió como un proyecto universitario era una empresa que competía con grandes buscadores como pueda ser Hispavista o Yahoo, y nadie daba un duro, aunque ya apuntaban maneras, ¿no? Pues es un poco como Leo Messi. Y para hacer esta similitud he querido hacer un poco esa evolución que hemos tenido en SEO y vamos a empezar por la infancia. ¿Cómo nace Google? ¿De dónde nace? ¿De dónde parte? Pues en 1996, 2 estudiantes de la Universidad de Stanford, estudiantes de computación, desarrollan una ordenación de contenidos que en un primer momento se llamaba Grab y que luego registran como google.com. O sea que Google ya nace en 1998 de manera más oficial, ¿no? ¿Y cómo se empieza el SEO? Porque nace Google y no ya está un SEO ahí tocando cosas, ¿no? Pues me encontré esta historia muy curiosa que yo no lo conocía, y es que este grupo de música tenía unos agentes que se dieron cuenta que metiendo la keyword y el nombre del grupo dentro del contenido crecían en los resultados de búsqueda. Esto es lo que hoy conocemos como keyword stuffing. Trampear a Google metiendo palabras clave a saco, porque las metíamos a saco, esa es la realidad, consiguieron crecer su posicionamiento, ¿no? Y esta fue, digamos, la primera optimización que se conoce como SEO. Un poco más tarde, aquí lo vemos, keyword stuffing, que al final, como decía, es un poco trampear al buscador. Luego, un poco más tarde, ya empezaron las primeras optimizaciones de metaetiquetado, ya lo que conocemos hoy en día como el meta title, meta description, las meta keywords, que hay muchos que nos preguntáis, ¿las meta keywords sirven para algo? No sirven para nada, no las pongáis, ya no valen para nada. Y esto, por ejemplo, es una captura del New York Times en 1999, donde ya empezaban a optimizar el metaetiquetado. Y es en el 2000 cuando surge la plataforma de Google AdWords y de AdSense. Google aquí
ya empieza a meter anuncios y empieza a rentabilizar el buscador, que al final es como yo siempre digo, Google mira por el usuario, sí, lo que queráis, pero al final es una empresa que va a buscar su rentabilidad, ¿no? Y luego contaré un poco las peleas que tenemos con los equipos de paid, aunque yo también soy SEM, o sea que sin acritud, pero bueno, contaré un poco cómo funciona esa dinámica entre el SEO y el SEM. Y es en 2000 también cuando nace AdSense, y entonces aquellos frikis que trampeamos las páginas nos damos cuenta de que si llevamos tráfico a la web ganamos pasta. Y aquí empieza, como diría la Rosalía, al money, ¿no? A generar retribución también para los propios SEOs que trabajábamos en esto, ¿no? Y en 2001 es cuando también nos damos cuenta que si hay otras páginas que nos enlazan, nos daba autoridad y eso hacía que subiéramos en los resultados de búsqueda. Y empieza lo que se conoce como las granjas de enlaces, que al final era básicamente eso, buscar enlaces de terceros que nos apuntaban y entonces Google entendía que éramos relevantes. ¿Qué pasó con esto? Pues que se empezaron a crear un montón de blogs para generar esos enlaces de forma artificial, pero al final estamos trampeando a Google, estamos hackeando un poco el algoritmo. Por lo tanto, ¿esto a dónde nos llevó? Pues nos llevó a que Google, en sus inicios, lo que hacíamos nosotros como SEO era keyword stuffing y link building. Eso es lo que hacíamos en los inicios. ¿Y esto en qué desembocó? Pues desembocó en la adolescencia, que llegamos con esta cara, pobre Messi, espero que no me esté viendo. Llegamos a la adolescencia y Google dijo, oye, es que no está siendo natural, yo quiero que el buscador y este algoritmo tenga un ranking natural que al usuario sea relevante, por lo tanto empiezan a desarrollar una serie de mejoras para que los SEOs, que por esa época hacíamos que el buscador fuera más artificial de lo que ellos querían, cambiase, ¿no? Y entonces cuando empiezan a meter lo que hoy conocemos como actualizaciones del algoritmo. En 2007 inician el Universal Search, que básicamente lo que hicieron es dotar al buscador de una mayor apariencia, incluyendo imágenes, vídeos, incluyendo noticias, y ya empiezan a mejorar tanto el algoritmo como lo que hoy conocemos como el buscador de Google, ¿no? En 2009, y aquí me detengo un poco, llega la actualización de Bing. Esta actualización es la actualización conocida como la actualización de las marcas. ¿Qué se trata aquí? Pues, como os digo, al final era un ranking de resultados, pero ¿qué pasaba? Que llegábamos los SEO, lo trampeábamos y salía en la web que nosotros queríamos. Y Google dice, esto no puede ser porque al final no es natural. Yo quiero que el usuario encuentre lo mejor. ¿Quiénes son los mejores? Pues bueno, marcas conocidas que a lo mejor en digital estaban perdidísimos, hoy en día a veces sigue pasando. ¿Cómo hago para trasladar esto aquí? Entonces mete una actualización donde intenta trasladar ese potencial que tenían las empresas de off en digital, en online y en el buscador. Aquí cambia, ya no somos 4 frikis haciendo cosas por detrás de las páginas, sino que aquí ya empieza el SEO a meterse en negocio, que es lo que, hacia donde tenemos que ir y hacia donde estamos trabajando para ir. Aquí es donde se produce ese cambio. Pero luego llegan más actualizaciones, porque Google dice, oye, vamos a arreglar esto porque aquí los SEOs nos están matando, ¿no? Y hacen otra actualización que se conoce como la actualización de Caffeine, que básicamente lo que hace es mejorar los resultados a través del rastreo y la indexación. Básicamente mejoran ese algoritmo que rastrea nuestras páginas para detectar contenido fresco, contenido de calidad. Por lo tanto, todo ese contenido que nosotros hacíamos de forma artificial y que metíamos millones de keywords en un contenido que al final era malo, se lo cargan y digamos que el keyword stuffing, como conocíamos, eso de meter la misma keyword 30 veces, desaparece. Por lo tanto, ahí ya empieza Google a llevarnos hasta lo que os decía antes de rezarle a Google y de hacer lo que ellos quieren, ¿no? Y empezamos a cambiar la forma de hacer SEO. Y además esto se refuerza con la actualización del algoritmo Panda, donde también empiezan a dotar al algoritmo de valor para la calidad de los contenidos, optimización de la estructura, lo que hoy conocemos como la arquitectura de la información. Aquí le empiezan a dar valor, ya no es solo un contenido y ya está, sino que la arquitectura propia de la web empieza a tener valor y por lo tanto nuestro trabajo como SEO se tiene que centrar en una mejor experiencia en ese sentido, ¿no? Y también aparece la figura del SEO de contenido,
que como me habéis dicho aquí ya hay unos cuantos. Aquí se empieza a profesionalizar también esto. Ya no son los SEOs con perfil tan técnico, sino que empiezan a aparecer otras figuras como mis queridos compañeros periodistas que en esa época se tenían que reciclar y empiezan a entrar aquí para dotar a las páginas de ese contenido de calidad que a lo mejor los más técnicos no sabían cómo hacerlo, ¿no? Como decía antes Rosa con los copies y demás. Y luego, ya por último, en 2012, aquí ya llega la revolución, que aquí es donde en la mitad de los SEOs estuvimos sin dormir, y Coque lo sabrá, que en esta época lo habrá vivido fuerte, porque llega la actualización de Penguin. Penguin es una actualización que nos mata a la mitad de los SEOs. ¿Por qué? Porque da precisamente en ese sistema de enlazado que teníamos, donde nosotros trampeamos el conseguir enlaces de un montón de páginas y que nos dieran autoridad. Esto supone una revolución total en el SEO porque la mitad de las páginas que, como os digo, se creaban para obtener ese tráfico y esa retribución, se va al carajo. Esto es así. Por lo tanto, esas granjas de enlaces que antes comentábamos también desaparecen. Otra vez, vuelta a empezar y vuelta a ver qué dice Google y cómo tengo que mejorar, ¿no? Y con esto, como digo, se acaba el SEO artificial, digamos, el SEO spameado, ese contenido spameado y esas granjas de enlaces, que es lo que nos estaba dando la autoridad y lo que nos estaba haciendo crecer. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva, no nos lleva a ningún sitio, a la madurez. Ya Messi tiene otra cara, ¿eh? La cara de la adolescencia era más chunga. Entonces esto nos lleva a la madurez, pero Google sigue mejorando, sigue cambiando cosas y en 2013, por ejemplo, llega la actualización de Hummingbird, que básicamente se basó en mejorar los resultados a nivel semántico. Empezamos a hablar de semántica, empezamos a hablar de términos long tail. Pensad que esto también iba acompañado con cómo los usuarios íbamos aprendiendo. Todos hemos buscado zapatos rojos en Google. Ahora buscamos comprar zapatos rojos en una zapatería de Malasaña. Esa es la realidad. O sea, cada vez afinamos más las búsquedas porque aprendimos a hacer este tipo de consultas. Pues eso también se refleja en las mejoras que hizo Google. Y aparecen también los knowledge graph, que al final es contenido enriquecido, que aquí seguro que muchos lo habéis planteado. Google cada vez tiene más fragmentos enriquecidos que destacan información de tal manera que ya no haya que entrar en la página. ¿A qué hora es el Madrid-Barça? A las 9, y te lo pone Google, a las 9. ¿Creéis que esto va a suponer el que SEO se muera? Antes han dicho mis compañeros, el UX va a morir, el negocio va a morir, el SEO va a morir, siempre morimos, pero la realidad es que no, ¿no? Lo iremos adaptando también al contenido que nosotros tenemos en la web para ver cómo podemos mejorar con todo esto de los knowledge graph. En 2014 llega Pigeon, que es otra de las actualizaciones y que se centra sobre todo en las búsquedas locales. Mejora la búsqueda local y además afecta también a Google Maps. Esto es un gráfico que, aunque no se ve aquí demasiado bien, realmente desde los inicios nosotros, cuando reportamos a los clientes las posiciones, siempre decimos posición 1 para no sé qué, posición 3 para no sé en cuánto. Es mentira. ¿Posición 1 dónde? Porque hay veces que tengo una posición 1 en Madrid para una keyword genérica y en Barcelona estoy quinto. Entonces, yo sé que muchos de vosotros lo hacéis, pero es que tenemos que trabajar el informe enfocado al negocio y enfocado a realmente qué es los resultados que está obteniendo ese cliente, porque esto es un gráfico de posicionamiento de una keyword determinada para uno de nuestros clientes y todo lo que hay alrededor son provincias donde veis que en cada provincia la posición es diferente y esta es la realidad. Entonces vamos a dejar de engañar, que nosotros no engañamos a nadie, pero vamos a dejar de generalizar los informes y hablar de posiciones medias, porque probablemente nuestro cliente necesite un detalle de dónde estoy posicionando y en qué localidad, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Luego llega en 2015 otra de las actualizaciones, que es Phantom, que básicamente actualización fantasma. Actualización fantasma hay 800.000, porque nosotros nunca sabemos qué es lo que cambia Google. O sea, Google hace una actualización y ahora ponte a investigar y a meterte en Twitter a ver qué dicen los SEOs de dónde ha afectado. Esa es la realidad, ¿no? Pero en esta actualización todavía se pone más en valor la calidad de contenido,
empiezan a penalizar el thin content. El thin content es contenido automatizado, digamos, que podemos poner en muchas de las URLs, pero que al final la diferencia entre una y otra a lo mejor son 2 palabras, ¿no? Empieza Google a penalizar esto y además empieza ya a hablar de experiencia de usuario, de la publicidad intrusiva. Por lo tanto, toda esa parte de afiliación y demás empieza también a sufrir su receso, ¿no? Y es en 2018, este año pasado, bueno, aunque esto viene de antes, viene de 2016, donde empezamos con la era mobile, que a mí me hace mucha gracia porque la era mobile lleva mucho más tiempo, pero en realidad no nos hemos adaptado muy rápido. Y es aquí donde empezamos a ver también cambios como la eliminación de los anuncios que antes teníamos en la derecha, ya solo los tenemos en una sola pantalla para adaptarse a mobile. La velocidad de carga, como ha dicho Mon, es hiper importante en mobile porque las páginas en mobile que tenemos son una caca, lo siento, pero es la realidad. O sea, muy pocas páginas en mobile funcionan adecuadamente. Y además Google empieza a camuflar los anuncios de ads y los de SEO, que mucha gente dice, eso es como todo. Cuando viene un comercial nunca le abro la puerta. Pues cuando busco en Google nunca pincho en los anuncios de ads. Mentira, pincha mucha gente y mucha gente vamos ahí. Cuando Google esto lo cambia, pues al final también tiene un efecto en SEO, ¿no? Entonces podríamos decir que este ha sido el cambio, la evolución que ha tenido el trabajo de SEO en función de los algoritmos que ha tenido Google, ¿no? Por ejemplo, aquí os pongo una captura de la visibilidad SEO de Vodafone, que al final esto es fruto de mucho esfuerzo, de una estrategia SEO muy buena, de trabajar, de hacer implementaciones con el cliente que puedan tener impacto y todo está muy bonito, pero la realidad es que hemos tenido que sobrevivir, porque todo esto son actualizaciones del algoritmo y aquí están las más relevantes, ni siquiera están todas. Por ejemplo, este fin de semana ha habido una actualización, para que os hagáis una idea. Entonces el SEO no solo se basa en definir una buena estrategia, sino que también tenemos que sobrevivir a todos estos cambios que hace Google, ¿no? Y para mí, como conclusiones finales, ¿qué era el SEO antes? Pues el SEO, como os digo, era semántica, porque trabajábamos los contenidos de una u otra manera, pero era semántica. Era popularidad, en el sentido de que teníamos que hacernos fuertes cuando otras webs nos referenciaban y eso nos hacía generar mayor popularidad. Es tecnología, porque al final nos hemos adaptado a mobile, nos hemos adaptado a los rich snippets, a los fragmentos enriquecidos, por lo tanto hemos tenido que crecer en esa parte. Y era negocio también, porque al final, como os digo, con todo el tema de las marcas, el SEO se profesionalizó y se fue un poco a negocio. Y una de las claves que queríamos resaltar en la ponencia es, ¿y el SEO ahora qué es, no? ¿Qué es lo que es ahora? Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo, estos 4 puntos, solo que adaptados a lo que viene. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues bueno, en cuanto a la semántica, Google BERT. Google BERT es una actualización que ha hecho Google sobre el procesamiento natural del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Google quiere entender qué buscamos, qué busca el usuario, cuál es la intención de búsqueda real. Y además, mi opinión, esto es una opinión mía, creo que también está muy relacionado ese procesamiento del lenguaje con los dispositivos de voz y las búsquedas por voz. O sea, hoy en día no hay SEO por voz. Los resultados de voz son los mismos que los que tenemos en la web, pero sí que esto va a cambiar porque al final no buscamos igual si lo escribimos que si lo hacemos por un dispositivo de voz. Y yo creo que Google está trabajando en esto, ¿no? En cómo entender el lenguaje natural del usuario para poder darle unos resultados enfocados a lo que él quiere. En cuanto a la popularidad, pues bueno, la personalización. O sea, esto es lo que viene. Ya nos vamos a dejar de páginas estáticas donde el contenido sea igual para todos. No, estamos hablando de Big Data. ¿Qué vamos a hacer con el Big Data? Pues con el Big Data lo que vamos a hacer es personalizar el contenido. ¿Qué ocurre? Que Google cuando entra a una web no tiene cookie. No vamos a poder personalizarlo y ahí es donde los SEO vamos a tener que entrar. Porque todos vosotros vais a tener sites personalizados, pero tiene que haber una parte predeterminada, una parte sin personalización que yo espero que nos dejen aprovechar para meter el contenido SEO que es relevante, los enlaces que queremos que ahora por negocio, no, esto no lo metas aquí porque es que no me cuadra con la estrategia de negocio y es como, si no llega gente a tu web tampoco vas a poder vender nada de negocio, ¿no? La tecnología.
La tecnología yo la definiría en 2 puntos, de lo que viene o de lo que ya está, que como os digo es la voz, pero no la voz entendida como las búsquedas por voz, sino ¿por qué no cogemos el valor del SEO, de esa información que tenemos de cómo buscan los usuarios para definir las necesidades que tienen los usuarios y desarrollar skills para las marcas, para dispositivos de voz? O sea, no nos quedemos solo con la búsqueda por voz. Bueno, y el desarrollo de esas aplicaciones para voz, si ya sabemos lo que los usuarios estaban buscando, vamos a decirle a las marcas, oye, haz esta skill, desarrolla esta skill para responder a esa necesidad del usuario. Y luego tecnologías a nivel desarrollo como JavaScript. Seguro que muchos de vosotros tenéis páginas en JavaScript. El SEO ahí se resiente. Por lo tanto, también tenemos que ir trabajando en estas nuevas tecnologías, en cómo Google las entiende y cómo el SEO tiene que mejorar en esa parte. Y en negocio. En negocio yo lo centraría en lo que viene en la automatización de procesos. O sea, tenemos que trabajar en la automatización de esas acciones que hacemos diariamente, que nos suponen muchas horas y que se pueden mejorar. Nosotros, por ejemplo, en Internet República hemos desarrollado como una especie de plataforma de informes, de reportes, donde sería como un analytics de SEO. Pues con eso nos hemos ahorrado un montón de horas de consultores picando informes. Damos el valor añadido de qué es lo que está pasando, pero los datos ya los tenemos montados. Pues vamos hacia eso, ¿no? Hacia la automatización. Y para terminar, me gustaría un poco, como digo, evangelizar el SEO. ¿Qué nos aporta el SEO hoy en día? Pues para mí el SEO nos aporta varias cosas. Es el único canal donde el usuario se autosegmenta. Esta es la realidad. Ahí el usuario nos está diciendo qué es lo que quiere. Él mismo se está segmentando. Pues vamos a trabajar esto, ¿no? Porque yo creo que es muy importante. Una adquisición de tráfico a bajo coste es la realidad. El SEO es muy rentable porque el coste es el que nos pagáis a nosotros como SEO, pero en realidad el coste en sí de una campaña de SEO a largo plazo tiene una rentabilidad muy alta, ¿no? Y por último, que tenemos un alcance real, o sea, lo estamos viendo con todo el auge de las plataformas de Facebook y demás. La parte orgánica está muriendo. Casi todo lo tenemos que pagar, Facebook nos obliga a pagar cada vez más por las campañas y en SEO todavía esto lo tenemos cubierto, ¿no? En cuanto a la profesionalización, el perfil SEO ha evolucionado, como habéis visto, a lo largo de esta presentación muchísimo. Ya no somos perfiles de contenido solo o solo técnicos, sino que somos capaces de adaptarnos a todos estos cambios. Tenemos conocimientos analíticos, estratégicos. O sea, creo que el perfil SEO es uno de los perfiles más completos que hay en el ámbito digital. Y luego que, como habéis visto, somos muy autodidactas porque no nos queda otra que adaptarnos a todo lo que dice Google. En cuanto a la inversión, pensad una cosa, las búsquedas no se pueden capitalizar en su totalidad. Dicen, el SEO va a morir. No se puede. Es imposible que haya un sistema de pago para todas las búsquedas que se realizan en Google. Por lo tanto, dudo mucho de que esto en algún momento, de esa manera que entendemos, se pueda acabar, porque no vamos a poder cubrir todas esas búsquedas con tráfico pagado, ¿no? Y como decía antes, todas estas plataformas están perdiendo su cobertura orgánica, por lo tanto, tenemos que trabajar también esa parte SEO para apoyarnos en todas esas campañas que hacemos en pago. Y ya por último, esta pregunta que nos hacen muchas veces los clientes, ¿podemos aumentar las ventas bajando la inversión? Pues esto se puede hacer. ¿Con el SEO? No, con el SEO no, lo hacemos todos. Porque al final Messi puede marcar muchos goles y ser muy bueno, y el SEO puede ser buenísimo, pero si no hacemos estrategias cruzadas, si no nos integramos de verdad los equipos, porque sé que muchos de aquí diréis, Laura, pero sí, eso ya lo sabemos, hay que trabajar en conjunto. Sí, lo sabemos, pero no lo hacemos. O sea, tenemos que hacer estrategias cruzadas de verdad y trabajar con todos los canales. Esto es un ejemplo que os pongo de un cliente que llevamos de Consum, donde hemos hecho una estrategia real cruzada de una desinversión de marca para algunas keywords donde no había competencia, donde estaba el resultado SEO, hemos desinvertido la marca en paid, hemos aumentado ese tráfico en SEO y al final ese dinero que nos ahorramos lo podemos invertir en otras keywords que en SEO no salimos. O sea, vamos a trabajar en conjunto, pero de verdad, porque me da la sensación de que todavía no lo estamos haciendo del todo bien. Y por último,
como conclusiones finales, creo que el SEO debe estar presente desde el inicio de la cadena de valor de los productos. No nos metáis al final ni en medio. Cuando vais a definir un naming de producto, cuando se va a decidir qué tecnología se va a usar para hacer una página web, meternos ahí. A mí los clientes me dicen, vamos a hacer la web en JavaScript. Digo, pues haberme preguntado antes, porque es complicado. Entonces, meted siempre el SEO en el inicio de la cadena de valor. Tenemos que estar presentes en todo el proceso. Como digo, Google evoluciona y nosotros siempre tenemos que estar en movimiento. Esto no es contrato una campaña de SEO y ya cuánto voy a durar para posicionarme y ya luego te quito el fee y apañado. No, es que vamos a tener que seguir evolucionando y siempre tenéis que tener las estrategias de SEO durante largo tiempo porque esto cambia y mañana viene una actualización y nos vamos todos otra vez a empezar desde el principio. Y por último, y mi idea que quiero resaltar, integrémonos como equipo porque todo lo que ya no hayamos hecho en el pasado no lo vamos a recuperar. Porque al final el SEO es tiempo, el tiempo es trabajo y el tiempo no se puede comprar. Así que espero que os haya parecido interesante y cualquier duda me tenéis por aquí. Muchas gracias.